Es momento de entrevista en BTV Noticias y recibimos al diputado nacionalista Martín Lema, exministro de Desarrollo Social. ¿Cómo está, Martín? ¿Cómo andan? Bien. Bienvenido. Un gusto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por una noticia que se conoció hace poco y es tu propensión o tu interés en ser candidato a la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo surgió esto? Porque en declaraciones anteriores vos te mostrabas como un poco reticente a esa postura. Seguimos moderados Bien. igual porque hay una secuencia en materia de elecciones que vienen las nacionales. Para ir por el lema coalición republicana, en octubre no hay problema, perfectamente puedes aspirar a ir al Parlamento, pero no puedes participar en la elección interna, o sea, como un convencional o como candidato a la convención. Bien. Entonces lo que hice fue reservar mi nombre para quedar habilitado a participar por coalición republicana en mayo del año 2025. Lo que comenté es que voy a analizarlo después de la elección interna, en donde, bueno, claramente si no me amputo la posibilidad es porque en el marco del análisis, de la reflexión y demás, es una de las posibilidades. La pregunta que uno se hace es la siguiente. Hace horas nada más tuvimos aquí a Eduardo Botinelli, director de Factum, bueno, trayéndonos una encuesta sobre el poco interés que despiertan las elecciones internas, lo poco informados que estamos los uruguayos. De hecho, y para hacerlo más o menos básico, solamente 4 de cada 10 personas en el Uruguay tienen una noción del tema. ¿Por qué hago esta antesala a la pregunta que va ahora? Ya estamos hablando de la coalición republicana a nivel departamental. Es decir, empezamos a hablar de la posibilidad de que esta herramienta política, para que la gente lo entienda rápidamente, esta unión de varios partidos, comenzaría a competir seriamente con el Frente Amplio, por ejemplo, en intendencias como la de Montevideo, que daría la sensación en el colectivo, uno lo siente, que está perpetuada como una intendencia frente amplista. ¿Es o sería esta una elección diferente a nivel por lo menos de la Intendencia de Montevideo, con serias posibilidades de poder ganarle al frente? Le podemos ganar. Le podemos ganar porque, por varias razones. Primero, porque hay un desgaste. Son 35 años de gestión del Frente Amplio en Montevideo y, como todo, no necesariamente el paso del tiempo te hace referencia al desgaste. Ahora, el paso del tiempo y la falta de resultados muestran desgaste. Cuando pasaron 35 años, en donde vos tuviste 15 años conviviendo con un gobierno nacional de tu misma fuerza política y no impulsaste grandes transformaciones, es porque está bastante estancado en la innovación. Cuando pasaron 35 años y tenés problemas de basura como los que frecuentemente han tenido el paso de las diferentes administraciones, muestran un desgaste. El año 2023 fueron más de 500.000 de reclamos vía WhatsApp por concepto de basura a la Intendencia de Montevideo. En el año 2024, el primer trimestre del año 2024, con respecto al primer trimestre del año 2023, muestra un aumento de un 85% en los reclamos por basura. En materia de movilidad, vemos el tránsito lento. En materia de calles, los problemas con los baches, que se arreglan superficialmente y que al poco al tiempo se vuelven a empeorar o vuelven a tener problemas. En materia de inundaciones, llueve y vemos lo que sucede en una cantidad de lugares de Montevideo. En materia de promesas incumplidas, se prometió en esta campaña electoral por parte de Carolina Cose el boleto trabajador, que era a precio similar de lo que es el boleto estudiantil o el boleto de jubilados. Se incumplió. Se prometió en el año 2021 arreglar todas las veredas de Montevideo. Se incumplió con la primera etapa, ni siquiera es que se avanzó. Entonces, después de 35 años, tenemos estos problemas de servicios básicos, recolección, movilidad, problemas de alumbrado en otras partes de Montevideo, promesas incumplidas, quien está gestionando está mostrando que no ha podido. Por otro lado, una coalición de gobierno que ha mostrado, a mi juicio, ser exitosa en la gestión, en la respuesta ante la adversidad, en el impulso de transformaciones y en el coraje de determinaciones como puede ser la reforma de la seguridad social o la transformación educativa, que son temas distintos a lo departamental, pero la herramienta está aprobada como una herramienta eficiente y de buen gobierno. Por tanto, en este escenario, por supuesto que estoy convencido
que se puede ganar Montevideo. Con Martín Lema candidato, ¿hay algunos otros nombres que se están negociando con los otros partidos de Independientemente la del coalición? candidato, sería de un egocentrismo injustificado e injusto. Pero tú tenés que apoyo nos centremos en personas. Yo creo en los proyectos políticos. Bien. Y lo que yo me he comprometido, más allá de una candidatura o no, es a contribuir con un proyecto político que sea viable y alternativo a la actual gestión. Los montevideanos necesitamos un cambio de gestión urgente. ¿Podría existir algo así, digo, para establecer un paralelismo común, como en su momento fue el compromiso país, un compromiso Montevideo? Podría. Sería una buena idea como estrategia de campaña. La tomamos. La tomamos. ¿O ya la estaban analizando? No, a ver. Claro, ¿qué cosas concretas? no. Porque vos decís un montón de cosas que no se hicieron, o críticas, ¿no? Teniendo la intendencia, no sé si todos los años, no recuerdo, pero superávit muchos de los años en cuanto al presupuesto y a las ganancias, y no se hicieron. ¿Qué cosas, si Martín Lema, posible candidato, Valeria Ripoll, no sé los nombres que están en la vuelta de esta coalición republicana, si consigue los votos a las internas, ¿qué hay que hacer como inmediato? Bueno, hay dos etapas Sí. siempre en lo que es una campaña electoral y demás. Una campaña del diagnóstico, una etapa de diagnóstico y otra de tratamiento. Un buen tratamiento o un tratamiento es eficiente si el diagnóstico, que es el punto de partida, es el correcto. Esta etapa es mucho más diagnóstico, porque aparte yo ahí estaría adelantándome a aspectos que se van a analizar después de la elección interna, y hay que también tener mucho respeto en la interna de los partidos, en la interna de mi partido político. Entonces yo no puedo aventurar diferentes acciones que no son conversadas y no están en la etapa correspondiente. Bien. La del diagnóstico es claro, y te sumo que la recaudación, aparte de los 2 millones de dólares por día, o más de 2 millones de dólares por día que recauda la Intendencia de Montevideo, lo que es, por ejemplo, la tasa general municipal, que es una tasa como tal, es una figura que requiere una contraprestación en servicios, por ejemplo, de recolección. Eso se cobra la o contribución, alumbrado por ejemplo, público. con los tributos. En la tasa, Sí. porque hay otras que son impuestos, pero la Bien. tasa que tiene que tener la contraprestación, en la tasa general municipal, entre 2020 y 2023 se recaudaron más de 300 millones de dólares. En el año 2023 solamente fueron más de 90 millones de dólares. O sea, no debería ser un problema económico con estos niveles de recaudación. Hemos insistido, la eficiencia de la Intendencia de Montevideo se da en el afán recaudatorio, pero no se traslada en la devolución o en la prestación de servicios. Entonces ahí claramente hay un problema estructural de gestión. Entonces esto va a requerir, después de la etapa del diagnóstico, entrar sí en una de tratamiento que sea de propuestas y mostrando los cambios que lograrían esas propuestas, que estoy convencido que se pueden hacer. Durante la administración de la Intendencia por parte de Carolina Cose, esto lo estoy diciendo a nivel de lo que nos llegó mediáticamente hablando, uno tenía la sensación que existía como una suerte de competencia entre la Intendencia y el gobierno, más precisamente, y por eso voy al punto, entre Intendencia y Mides. Sí. ¿Por qué? Porque uno veía, yo salgo a repartir agua, yo también reparto agua. Sí. Yo salgo sentí, lo estoy diciendo en forma personal y creo que percibió eso la gente, que había como respuestas inmediatas, más allá de los números que se manejaban, porque por razones obvias el gobierno manejaba números inmensamente mayores que la Intendencia, porque obviamente maneja otro presupuesto. Claro. Pero existía esa suerte como ustedes, o Martín Lema lo sintió, sí, como una especie de competencia de que salgo a poner esto, salgo a que me hace acordar a China Zorrilla en Esperando la Carroza. ¿Se sintió eso? Sí, 100%. Carolina Cose estuvo mucho más al servicio de Carolina Cose que de los montevideanos. En el tema del agua nos llamaba la atención, eran conversaciones que teníamos, porque el gobierno estaba asegurando la compra de los litros de agua recomendados, asegurando la compra, que aparte ahí es una forma directa de que una persona no sea perjudicada por lo que eran las circunstancias hídricas que se estaba atravesando en la zona metropolitana, particularmente en Montevideo, y se insistía con hacer un desgaste que superponía las acciones que el gobierno nacional ya estaba realizando. Y eso genera dos problemas. Primero, que genera esta confusión, estar superponiéndose cuando los recursos son finitos. Mejor esos recursos destinarlos a otros aspectos más convenientes de acuerdo a las funciones específicas.
Pero aparte es lo que evidencia también, o lo que profundiza los problemas de gestión, que no se hace lo que se tiene que hacer y se busca competir en aspectos que le corresponden al gobierno nacional y que el gobierno nacional los está haciendo. Entonces ahí vemos realmente una conducta, una actitud que entendemos fue responsable por parte de la intendenta, que sigue siendo intendenta, y que puso mucho más al servicio el aparato de la intendencia propio o de su eventual candidatura en ese momento que al servicio de los montevideanos. Yo eso lo he reprochado, no sé si no me lo habían planteado en forma tan gráfica, pero es así. ¿Que ella usó esos años de la intendencia o lo sigue usando de alguna manera porque todavía es intendenta con licencia para, o sea, como plataforma para su candidatura? Sí, sin lugar a dudas. Pero aparte, que las aspiraciones políticas son legítimas, O sea, uno puede estar ocupando un lugar y decir, miren que yo aspiro a otro lugar, y yo lo respeto, porque nos puede pasar a todos en la actividad política. Lo que está mal es que las acciones sean en esa forma, que termina siendo desleal con la gente por un beneficio que es más particular y propio que un beneficio para la gente. Y yo creo que cuando uno, en el momento que Carolina Cose se lanza a la candidatura, tiene dos opciones: o pedir licencia o renunciar. Si vos pedís licencia, estás tomando una opción que puede ser legítima o no, cada uno la valorará, pero seguís siendo de la intendenta. Y yo una cosa que también reprocho es que cuando se dieron inundaciones, que hubo montevideanos pasándola mal, ahí entiendo que la intendenta debería haber suspendido su licencia para estar al lado de los montevideanos. ¿Por qué? Porque ella decidió atornillarse al cargo. Entonces, si vos estás atornillado a un cargo, en este caso, por decisión propia, tenés que también actuar en consecuencia. Y me parece que ahí aspiraba, cuando había gente que no podía salir de la zona ni llevar a los gurises a la escuela, donde no entraba el patrullero, donde no entraba la ambulancia, donde no entraban los servicios, y es una competencia directa tuya poder ayudar a esos montevideanos en zona de exclusión, que cuando se da una circunstancia de esa naturaleza, vos no interrumpas esa licencia para decir, saben que estoy en campaña, pero entiendo que como sigo siendo la intendenta de Montevideo, me voy a plantar, voy a interrumpir la campaña electoral y voy a ayudar a estar al lado de los que necesitan. Me hubiera gustado ver ese gesto republicano que nos tuvo. Esto de la supuesta utilización de dinero de los montevideanos para beneficio de una candidatura presidencial, ¿incluye los aspectos culturales, como por ejemplo algunos polémicos shows, recitales multitudinarios, hay que decirlo, que se llevaron adelante, pero cuyos cachet en algún momento estuvieron en tela de juicio? Yo creo que ahí hay una valoración, que se puede hacer una valoración de gestión. Lo del agua, yo lo digo claramente, porque vos estás destinando recursos a lo que el gobierno nacional hizo. Entonces, ahí claramente hay una superposición. Lo de lo cultural, uno puede decir, si voy por ese lado de gastar eso, o no voy por eso, o voy por eso, pero cuando tenga encaminado las obligaciones que tenés que hacer en el día a día. Por ejemplo, recolectar la basura, levantar la basura. Creo que son cosas distintas. Ahí no quiero asemejar lo del agua con esto, porque creo que son aspectos distintos. Sobre el tema cultural, yo no soy contrario a que se puedan desarrollar ciertos eventos, no estuve tampoco en las características directas. Lo que creo es que vos tenés que asegurar los servicios. Tu principal responsabilidad está en la recolección, está por supuesto en el alumbrado, está en mejorar la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso claramente se está incumpliendo. Pero ahí hago una valoración específica, que es una valoración sobre la gestión. No hablo de la superposición. Nos tenemos que ir, tengo que hacerte una pregunta breve, 30 segundos. ¿Quedó elaudado el tema de Pablo Iturralde con su renuncia? Porque la oposición está reclamando otras acciones por parte del Partido Nacional. Lo personal sí. Una charla personal, nosotros tenemos una charla WhatsApp, nosotros tres, en la charla informal, en una relación de vínculo de confianza, no es comparable con otros tipos de circunstancias y de comunicaciones y demás. Pablo inmediatamente dio una señal, donde él después, hay pormenores que tienen que ver con esa relación muy de confianza. A veces uno, no estoy hablando de este caso, quiere transmitir una tranquilidad a una persona en que confía y tiene afecto, que en ese momento, me incluyo, apostábamos a que lo de Gustavo era distinto. Entonces, vaya a saber lo que pasó en esa relación. No hubo injerencia en fiscalía, ni se pretendió. O sea, el mensaje no fue ese el espíritu. Por supuesto que no hubo. Muy bien.
quedamos por acá. Bueno, Siempre muy hay bien. mucho tema, pero bueno, Sí, el tiempo sí. es así estirado. La verdad que como sí, dicen. Martín. Muchísimas Gracias, gracias por haber Martín. aceptado la invitación. Muchas gracias a Un ustedes. placer. Hacemos